¿Cómo les va? Lunes 6 de junio de 2022 y estamos nuevamente en una edición más del podcast electoral del Líbero junto a Pepe Out y Darío Paya, en una semana que comienza con novedades en las encuestas. Efectivamente, tenemos ayer la encuesta CADEM dio cuenta de números novedoso, distinto, un aumento en la aprobación del presidente Gabriel Boric, que ocurre justo en la semana de la cuenta pública, y por eso que nada mejor que preguntarle a nuestros expertos qué creen ellos, cómo lo interpretan, qué significa, cómo se ve esto para adelante. Así es que, don Pepe Out, abrimos con usted. ¿Qué significa este movimiento en las encuestas, Pepe? Bueno, primero decir que siempre la evaluación de las cuentas públicas ha impactado en la aprobación de los presidentes. En esta ocasión impacta más porque la evaluación fue particularmente positiva. Tuvimos al presidente Boric completamente desplegado en el software de segunda vuelta, ¿ah? Con apelaciones a la unidad nacional, con entronque con los gobiernos pasados, en fin. Hablando de delincuencia, de inseguridad, de pensiones, de salud. Es decir, buscó activamente sintonizar con el sentido común mayoritario, incluso ocultó o derechamente eliminó de su cuenta pública uno de sus compromisos más bullados pero más impopulares, que era el de la amnistía, ¿ah? De la amnistía a los presos del estallido. Me imagino que no le habrá gustado mucho a su coalición, pero él no le habló a su tribu, sino que le habló al conjunto del país, fue muy bien evaluado. Como habíamos visto antes, la evaluación presidencial y el apruebo van completamente de la mano. Y en consecuencia se produce también un estrechamiento en las cifras de la relación apruebo-rechazo, sigue ganando el rechazo, pero la distancia es mucho menor. La pregunta obvia es si esta fotografía del instante, porque eso es, las encuestas semanales miden los humores más que el estado de opinión. Entonces habrá que ver si el impacto de la cuenta es duradero o no. Y eso dependerá básicamente de la presteza y la prontitud con que la cuenta se traduzca en acciones. ¿Ah? Eso no es particularmente fácil. Si uno mira para atrás, el impulso que generan las cuentas públicas es de corto alcance. No te dura para meses. ¿Ah? Y habrá que ver si la fotografía de esta semana se convierte en una película distinta. Lo que sí era previsible, en la medida que nos acercamos, en la medida que la convención va perdiendo protagonismo y se va discutiendo el texto, evidentemente la distancia entre la prueba y el rechazo, lo preveíamos, se estrecha y nos acercamos a una elección con gran incertidumbre, y dependerá, por supuesto, de los errores y aciertos de las respectivas campañas, cuál será el resultado final. Esto va a estar de película. Vamos a ir un poquito más adelante sobre el tema de las estrategias precisamente de campaña. Pero quiero preguntarle a Darío cómo vio él este movimiento en las encuestas. Hay un par de las cosas que dice Pepe que suscribo plenamente. Aquí mismo, casi metódicamente, yo siempre digo, mira, antes de asegurar de que algo efectivamente pasó, esperemos a ver un par de encuestas que muestren lo mismo. Un amigo mío muy sabio siempre decía, mira, en política hay que distinguir aquello que es sólido, de aquello que es líquido, de aquello que es gaseoso. Eso que vive solo en base a la promoción y que se acabó la promoción y desapareció el ambiente. Y yo creo que en este caso hay que apuntar que, tal cual planifican normalmente los gobiernos, episodios como la cuenta del presidente,
eso es mucho más que escribir un discurso. Es un despliegue y una programación que incluye como 4 días, incluye el día previo, de esto va a hablar. O sea, hay gente que nunca va a ver el discurso, pero que se va a enterar de lo que dijo por lo que escuchó el día anterior que iba a decir. Estas son las cosas que le interesan al presidente. Y muchas veces se meten cosas ahí que no aparecen en el discurso. Después está el episodio mismo del discurso, que desde luego muy poca gente ve completo, ¿eh? Con mayor razón ahora que ya no es un fin de semana, bueno, o en un feriado. Nadie toma notas de eso. Luego están los comentarios, la gente que aparece espontáneamente en pantalla diciendo algo espontáneo que, si está bien hecho de espontáneo, tiene poco. Y luego todo lo que se hace para los noticiarios y para los 2 días siguientes, ¿eh? O sea, este es un ejercicio de 72 horas al menos. Y esto no es una crítica para la encuesta, es constatar un dato. Esta muestra se tomó en medio de ese ejercicio comunicacional. Esto no mide el resultado de... Fue la fiebre más que la temperatura. En medio de la promoción. Es el termómetro en medio de la promoción. De manera que esperemos a ver la próxima semana, a ver qué subsiste. Y a propósito de eso, me atrevería a decir 2 cosas. Uno podría suponer que, salvo alguna noticia, alguna cosa muy grave, este vuelito, este buen aire del presidente Boric se prolongue. Las giras en general están bien planificadas, aparecen representando intereses nacionales, con figuras atractivas. No sería raro que esta semana también fuera buena para el presidente Boric. Y es aquí donde yo creo que vale la pena, a priori, fijarse en una cosa. Bueno, ¿qué pasa si los números de esta semana corroboran y son iguales a los de hace 2 días atrás, que se produjo este estrechamiento? Por un lado, la gente del apruebo se va a poder alegrar y la del rechazo preocupar porque se estrechó la diferencia. Por otro lado, si los números permanecen tal cual, la gente del apruebo se va a tener que preocupar porque va a decir, chuta, nos mandamos la gran performance del Presi, un ejercicio muy bien hecho, y si bien sirvió para recuperar terreno, no resolvió el problema. ¿Qué pasa si los números no siguen estrechando, sino que se quedan ahí? De manera que todas estas cuestiones tienen 2 lecturas, una la que emerge de mirar una foto y otra la que emerge de contemplar los números en dinámico. Y en dinámico, y con esto termino, porque en rigor es como otro tema, pero mi principal comentario técnico-político, digamos, al discurso del presidente, que en su performance, en lo simbólico, en fin, todo lo que se ha comentado mucho, realmente muy, muy bien logrado. Tiene un gran problema estructural, que es un discurso que no conversa con la realidad. La realidad no son los trenes. Y me parece muy bien que, salvo algunos, nadie se haya puesto a discutir, disculpe que lo descalifique, cosas tan románticas, pero fuegos de artificio, como el tema de los trenes. La realidad es que el problema que tiene en materia de seguridad esta administración es sustantivo. No surge de ahí. Es más, del tema entre que no dijo nada y lo que dijo en realidad no se ve cómo resuelve el problema que tiene Chile. En materia de inflación, el tema no se resuelve con discurso. Tiene todas las complejidades que tiene el origen que tiene, ese es otro tema. Pero hay una realidad en la que explica la crítica a esta administración, que no ha cambiado en nada y que ha pagado los ecos de la promoción, es lo que va a volver a aflorar y por tanto hay que ser muy cauto. Yo estaría exagerando si yo al menos dijera que creo que este es un momento pivotal en la administración y que encontró su rumbo. No, yo creo que es una oportunidad muy bien aprovechada por el gobierno y por ahora no se puede asegurar nada más. Pepe, y miremos para adelante, si te parece. Sí, pero antes, con todo, Eduardo, increíble el poder de la palabra. Porque no son medidas, no son acciones concretas, es un discurso. Y todavía las palabras construyen realidad, a pesar de que probablemente sea breve, pero
piensa tú que modificó un dato más importante que la prueba de rechazo y que la valoración presidencial, que es la expectativa respecto del futuro de Chile? ¿Ah? Los optimistas superaron a los pesimistas. No pasaba eso hace meses. Claro. Estoy hablando de la misma Claro. cadena. Como que reaparece, ¿no? Reaparece el personaje que parecía que se había escondido, digamos, en este tiempo, y reaparece, y eso a la gente le generó un impacto sin duda. Y pensando para adelante, Pepe, faltan poco más de 100 días para la elección, y entonces, ¿qué? ¿Qué crees tú que pasa? ¿Qué crees tú que significa? ¿Se estrecha, como dice Darío? Se estrecharon las dos posiciones de apruebo y rechazo. ¿Tú crees que eso se mantiene? O sea, que llegamos a un punto en que partió la campaña, por así decirlo, y esto va a seguir estrecho hasta el final, ¿o no? Y luego, ¿qué debiesen hacer las fuerzas políticas en esto? Sobre todo, ahí está la columna de Carlos Peña del día de ayer. ¿Qué debería hacer la derecha respecto de esto? ¿Qué deberían hacer los partidos políticos tradicionales, la Concertación, los amarillos, los demócratas cristianos, en fin? ¿Cómo viene el camino? Bueno, quedan 13 domingos para la elección, ¿no? Claro. Y son los domingos decisivos, naturalmente. La convención propiamente tal, que hasta ahora su evaluación determinaba el apruebo o el rechazo, va a ir cediendo paso al texto por un lado y al gobierno por otro lado. Es una combinación de texto y de gobierno lo que va a ser votado. Supuestamente la convención va a quedar mucho más atrás. Y el resultado yo lo preveo estrecho. ¿Ah? Y estrecho para cualquiera de ambos. ¿Por qué? Porque en la elección precedente, el 44% de los chilenos votó por Kast y el 56% votó por Boric. Pero 30% votó por Boric solo en segunda vuelta, no votó por su programa ni por su carisma. Se incorporó. Y por lo tanto basta que el 11% de quienes votaron por Boric se desplacen hacia el rechazo y ya está completamente empatado. Y el rostro del rechazo es distinto que el rostro de Kast. ¿Ah? El rostro del rechazo, y de eso depende mucho la elección, el resultado, en la medida que el rostro del rechazo sea multicolor, sea transversal, sea ciudadano, sea políticamente transversal, es decir, que no divida como dividió la elección Boris-Kast. ¿Ah? Eso es clave, y los factores determinantes tú los nombraste recién. O sea, las figuras de la Concertación, los amarillos, la democracia cristiana, las disidencias de los partidos, cuántos se van a expresar o no en la disyuntiva, y de cómo la derecha da garantías y va más allá del manto de desconfianza respecto de la salida en la eventualidad del rechazo. ¿Ah? Si Javier Macaya cumple su promesa de enviar una reforma constitucional que le entrega atribuciones al presidente para terminar el proceso constituyente, consultando a la ciudadanía, eso es determinante. Imagínate tú que en agosto el Senado aprueba una reforma constitucional que le entrega al presidente en la eventualidad del rechazo el derecho, la obligación de convocar al pueblo a decidir con qué mecanismo se termina el proceso constituyente. ¿Ah? Porque tú tienes aquí más o menos un 70% de la población que o bien quiere aprobar para modificar inmediatamente los aspectos que no le satisfacen, y quienes quieren rechazar para aprovechar íntegramente la oportunidad de tener una constitución que efectivamente representa a todos y que genere un nuevo pacto social. Y luego tiene porciones marginales, menores, que quieren uno
rigidizar en la constitución actual y que quieren otro aplicar íntegramente el proyecto que está siendo evacuado por la convención. Entonces, van a ser muy importantes el protagonismo que tome la transversalidad social y política de la campaña del rechazo, y va a ser muy determinante la realidad de la salida posterior. Porque si alguna esperanza tiene el apruebo, que está debajo, el apruebo sigue estando debajo en todas las encuestas, si tiene esperanza, es la misma razón por la que yo creo Boric le ganó a Kast. Es que la gente identificó en Boric la posibilidad de paz social y que no vio en Kast. Muchos pensaron que Kast era más polarización y por lo tanto más conflicto social. Otra cosa es lo que ha ocurrido, pero me refiero a la percepción de la gente que decidió la elección, pensó con algún fundamento que Boric daba mayores garantías de pacificación. Y entonces el apruebo tiene esa, creo yo, posibilidad de que mucha gente que está al medio, que no le gusta mucho el texto, en fin, diga, mire, pero al final, como dicen los chilenos, que son bien conformistas, después arreglamos la montura, ¿cómo se dice? Vamos arreglando la carga en el camino, ¿ah? Pero es mejor que terminemos el proceso de una vez, porque si no, la incertidumbre y la movilización social y qué sé yo cuánto. ¿Ah? Claro. Darío, muy interesante. Darío Paya, tu visión sobre este mismo asunto de lo que se viene. Hay hartos en ángulos menos de 100 distintos. días. Hay hartos ángulos distintos, sí. Mira, lo primero, una pregunta que surge a propósito de este movimiento registrado en esta encuesta después del discurso. Uno puede creer, y nuevamente se hace presente Milka en este caso, todas las semanas nos acompaña aquí en el Alguna podcast. mascota regalona, muy bien. Amamos los animales en uno podría suponer, oye, es que la gente que está en duda, cuyo voto aparece en esa columna de no sabe, no responde, tiene dudas respecto al texto. Bueno, esta encuesta sugiere que no es así. Lo que lo sacó del no sabe, no responde y lo hizo pasar a la prueba fue un discurso. No, para nada una lectura del texto. Y entre paréntesis, esa coincidencia de matemática. Se achican unos exactamente en la proporción en que crecen los otros. Es gente que en el fondo lo más probable es que estaba un poco achunchada, a la que le resultaba muy difícil defender el actuar de la convención, por ejemplo. Decir que estaba ahí a prueba implicaba ponerse a defender al señor que se ducha y cuántos otros espectáculos, preferían no contestar nada. Pero, ¿y esto por qué lo digo? Porque todos nos imaginamos la campaña y los meses que quedan como un debate sobre el texto y las normas más relevantes y qué sé yo. Eso en gran medida no es así, y quiero subrayar que es en medida, porque voy a decir a continuación otra cosa en la que también creo que es un poco contradictoria, pero estas cosas no se explican por un solo factor. Pero para muchas personas no es el texto, no lo van a leer, y en esto no hay crítica a la gente. Yo no me canso de repetir que de la gente que estudia Derecho y estudia el ramo de Derecho Constitucional, no todos lo pasan, y que de los que lo pasan un montón lo pasan con un 4. Entonces no es llegar y leer una Constitución, no va por ahí el camino. Efectivamente, y lo hemos mencionado 1000 veces, cómo le vaya al gobierno influye de manera decisiva. Pero sí es cierto que, a diferencia de lo que pasó en el plebiscito de entrada, que tú lo podrías definir así, lo que estaba en tela de juicio era la Constitución de Pinochet, dilo como queráis, la de Lagos, la del 80, en fin, los 30 años. Bueno, esta vez, y producto que la convención ha tenido, lo voy a decir cariñosamente, tanta textura, ha pasado tanta cosa, no ha sido una reunión, una serie de discusiones jurídicas, ha sido un episodio.
con un carácter propio. Y lo que está en juicio para mucha gente ahora es este texto. Lo lean o no lo lean, es el texto y su episodio, el texto y sus circunstancias. Y ahí yo creo, esta no es una predicción, pero yo me atrevería a decir de que si triunfa el rechazo, va a ser porque esta Constitución es fruto de un proceso al que se entró con una palabra, con un título social, y se salió con otra, que es plurinacional. Yo creo que por las normas del texto, y lo gravísimas que son muchas de ellas, invito a los que no lo hayan leído a que lo lean, pero sobre todo por muchas otras cosas que están pasando en el país, en la Araucanía. Al final ese es esa dimensión de nuestra realidad y lo que se propone es como el título de la canción. Y, en fin, por eso digo, no estoy prediciendo que esa va a ser la razón de, pero me atrevería a decir que si ese es el resultado va a ser una cuestión fundamental. Y por último, yo creo que no se pueden dejar de pasar, o sea, no se pueden dejar pasar sin alguna mención cosas extraordinarias. Y no son, y sobre todo lo digo por dos razones. Hay mucha gente en la derecha, y esto lo he visto en redes sociales hoy día, mucha gente que le echa la culpa de esta baja, en rigor no es una baja del apruebo, del rechazo, es un ascenso del apruebo a los consejos generales del fin de semana de los partidos. Primero que nada no tiene que ver porque la muestra fue antes que, pero al margen de eso, yo sí quiero destacar algo que no es lo normal. Una coordinación entre los tres partidos y al interior de cada uno de ellos. Eso no es trivial. Eso no es trivial. Yo creo que es tanto lo que está en juego, es tan difícil el ejercicio completo, que veo al menos, con todos los matices, opiniones y todo lo que tú quieras, pero este fin de semana no hubo ni enfrentamiento habitual entre los partidos de la derecha en general, ni entre facciones al interior de cada uno. Yo creo que eso como que presagia una cancha desde la cual se puedan abordar bien los desafíos que tienen para las próximas semanas, que son morrocotudos, como decía el Zafito Livingston. Genial. Oye, está partiendo, ¿no? Esta fase final, entonces metros finales, ¿no? Pepe, tú querías agregar una última cosa, sí. Un cogollito, porque a propósito de que alguna vez la metáfora no era buena, hablamos de los perros salvajes, ¿no? Pero más bien de los ultras del lado y lado. Yo no sé si viste un video de los artistas, encabezado por Daniel Muñoz, el protagonista de los 80, que comienza... Muy comentado en redes sociales. Sí. Que comienza su spot diciendo: hay rabia ante la injusticia que todos los gobiernos de la Concertación, desde que empezó la dictadura militar, han propiciado. Imagínate, los gobiernos de la Concertación desde que empezó la dictadura militar. O sea, lo que están haciendo es invitar a todo aquel que valore la experiencia de los gobiernos de la Concertación, que entre paréntesis han tenido recuperación de su valoración en la medida que el presente es más duro y que el futuro es incierto, la gente empieza a valorar más el pasado reciente, le están diciendo que esto es contra ellos. ¿Ah? Claro. Si eso predomina en el apruebo, toma liderazgo en el apruebo, obviamente es una campaña de rechazo. Y si se multiplican los panchos malos recibidos por el presidente del CERVEL, naturalmente también. Claro, exactamente. Oye, vamos a hablar en las próximas semanas. No me meto en problemas entre gente de Colo-Colo. Oye, ¿cómo? Que lo arregle entre la gente de Colo-Colo, eso no. Entre la gente de Colo-Colo, claro. No, vamos a tener la posibilidad, oye, de analizar lo que viene, que van a ser ya los movimientos de campaña propiamente tal. Así es que quedamos todos convocados para los próximos capítulos de nuestro podcast electoral. Así es que muchas gracias, Darío, muchas gracias, Pepe. Buena semana. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.